Sean todos bienvenidos y bienvenidas al seminario titulado Banco Central en la perspectiva del proceso constituyente, organizado por el Magíster en Banca y Mercados Financieros de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Universidad de Cantabria, España, Instituto de Estudios Bancarios Guillermo Subercaseaux y la Red de Mujeres de Alta Dirección, RedMad, y que cuenta con la participación del señor Mario Marcel, presidente del Banco Central de Chile, del señor Enrique Marshall, director del programa de Magíster en Banca y Mercados Financieros y ex vicepresidente del Banco Central, y que será moderado por la señora Jessica López, directora del Banco Itaú e integrante de RedMad. Agradecemos la presencia de nuestro rector, don Claudio Elortegui, como asimismo a la señal abierta digital de UCB Televisión, canales 5.3 en Santiago, 4.3 en Valparaíso, señal online ucbtv.cl. También a UCB Radio en el 103.5 FM para el Gran Valparaíso por la transmisión en directo de este seminario. Para dar inicio, se dirigirá a los presentes la señora Lucía Pardo, rectora del Instituto de Estudios Bancarios Subercaseaux. Muy buenos días, ya posiblemente ya llegamos a la tarde. Un afectuoso saludo a todas y todos los presentes de este seminario. Felicitaciones también por la iniciativa del tema que nos convoca, Banco Central en el contexto o la perspectiva del proceso constituyente actual, más todavía en términos de entender el significado y la relevancia en términos de la estabilidad macroeconómica para el país. Y qué mejor bajo la mirada técnica de personas con gran experiencia sobre el tema, como es Mario Marcel y Enrique Marshall. Por consiguiente, yo agradezco por la iniciativa y por la invitación a formar parte de esta convocatoria. Así que muchas gracias. A continuación dará un saludo a los presentes la señora María Isabel Aranda, presidenta de RedMad. Hola, muy buenos días, gracias Alberto, muy buenos días a todos y todas. En nombre de Red de Mujeres en Alta Dirección, estamos muy contentas de tener esta alianza con la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y en especial con el Magíster en Banca y Mercados Financieros. Saludar especialmente hoy día a Jessica López, a Lucía Pardo, a Enrique Marshall y Mario Marcel, y sin duda este tema de gran relevancia nos permite mantener actualizadas a nuestras socias, ¿no es cierto?, en temas tan contingentes, pero a la vez también esta alianza es de gran valor para poder visibilizar todo el talento que hay en nuestra corporación. Muchas gracias. Como parte central de este seminario, el señor Mario Marcel, presidente del Banco Central, dará una presentación inicial de la temática. Muy buenos días. Bienvenidos a este evento organizado por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, el Instituto Guillermo Subercaseaux y la Universidad de Cantabria, para discutir sobre el Banco Central en el contexto de una nueva constitución. Como todos sabemos, el pasado 25 de octubre la ciudadanía tuvo un pronunciamiento taxativo y abrumador en el sentido de caminar hacia una nueva constitución para Chile y de elaborarla a través de una convención constituida por el 100% de ciudadanas y ciudadanos elegidos para tal efecto. A partir de ese momento, me parece que independientemente de la opinión que cada uno de nosotros haya tenido respecto de ese proceso, nuestra responsabilidad es contribuir a que de la preparación de esta constitución salga la mejor constitución posible para Chile. Es un desafío para ser constructivo, para ser creativo, pero también ser realista, de tal manera de que esa constitución responda a las necesidades y posibilidades del país. Construir la mejor constitución para Chile significa tomar en cuenta las realidades del mundo actual, las necesidades, problemas que expresan los chilenos y buscar cuáles son las instituciones y su estructura organizacional que mejor puedan responder a esas aspiraciones.
El Banco Central, por supuesto, es una de esas instituciones. El Banco Central está, como sabemos, está hoy día en la Constitución, consagrado con un régimen de autonomía, está regulado por una ley orgánica que establece su estructura, la forma en que se nombra su consejo, su estructura de gobernabilidad, su misión y los instrumentos con que cuenta para desempeñarla. Entonces, el desafío que hay hacia adelante en el marco de una nueva Constitución es cuál es esa institucionalidad para un Banco Central que lo puede ayudar a cumplir mejor con las aspiraciones y la confianza que pone la ciudadanía en él. Para esto, por supuesto, no construimos a partir de la nada. Tenemos ya una experiencia larga, no solamente en Chile, sino que también en el extranjero. Sabemos cómo ha funcionado el Banco Central en los últimos 30 años en que ha estado regido por este marco institucional. Sabemos su fortaleza, podemos identificar algunas debilidades, podemos identificar también o pensar en algunos desafíos que no han estado presentes durante estos años, pero sí podrían estarlo en el futuro. Pero me parece que quizás el desafío más importante al momento de discutir sobre el Banco Central en el marco de una nueva Constitución es hacerlo desde el punto de vista de lo que realmente necesita el país. El Banco Central, y en particular la autonomía del Banco Central, no es parte de ningún modelo ideológico. Ha sido parte de la realidad de países con tradiciones políticas e institucionales muy distintas. Hay bancos centrales autónomos en Alemania, en Suecia, en Sudáfrica, en Estados Unidos. En América Latina hay muchos países con bancos centrales autónomos con distintas características y mandatos. Por lo tanto, la autonomía del Banco Central no es propiedad de un sector político en particular, no es parte de un modelo, y en esas circunstancias podemos pensar en el futuro desde un punto de vista estrictamente constructivo. Los invito, por lo tanto, a que tengan una enriquecedora discusión junto con Enrique Marshall, junto con el mismo instituto que ha organizado este evento, para que puedan tener una discusión lo más provechosa posible y que de allí puedan surgir ideas, opiniones, visiones, antecedentes que puedan contribuir a este proceso tan enriquecedor como puede ser discutir una nueva Constitución, las instituciones que lo integran, la estructura que queremos darle a esa Constitución para regir el futuro del país durante muchas décadas. Así que muchas gracias a todos y a todas, y les deseo una discusión muy provechosa y que sin duda podrá continuar durante los próximos meses. Muchas gracias. Muchas gracias al presidente del Banco Central por sus palabras. Invitamos a los presentes a realizar sus preguntas a través del chat de la aplicación, las cuales serán entregadas a los panelistas. A continuación, el señor Enrique Marshall, director del programa de Magíster en Banca y Mercados Financieros y ex superintendente de bancos e instituciones financieras, realizará una ponencia sobre la materia para posteriormente iniciar un diálogo con la señora Jessica López, directora del Banco Itaú. Muy buenas tardes a todas y a todos. Agradecer particularmente a Mario Marcel, presidente del Banco Central de Chile, por su participación en esta actividad. También agradecer a Jessica López, quien nos va a acompañar posteriormente. El proceso constitucional deberá abordar múltiples materias. Una de ellas es la definición sobre el Banco Central. El debate en parte ya ha comenzado a través de los medios de comunicación. Este seminario busca efectuar una contribución muy profesional en esa perspectiva. El Banco Central de Chile es una institución clave en nuestro ordenamiento económico. Cumple tareas de enorme importancia, entre otras, conducir la política monetaria y emitir el circulante que nos sirve cotidianamente. El debate constitucional deberá tener presente esta indiscutible relevancia del instituto emisor. El Banco Central es una institución prácticamente centenaria.
está enraizado en nuestra historia republicana. Nos costó crearlo, pero se logró como parte de un impulso reformador del presidente Alessandri Palma. Partió el mismo año que la Constitución Política de 1925. Sus definiciones originarias, bien vale mencionarlas. Se estableció como sociedad anónima, no como un servicio público, se le brindó autonomía, se le asignó un mandato preciso y acotado, pero desafortunadamente se dejó entreabierta una puerta que a la larga generaría múltiples problemas. Esto es el permitir el financiamiento del gobierno. Nuestro Banco Central partió muy bien, pero se anduvo extraviando en el camino. Ello ocurrió como resultado de presiones de otros poderes del Estado. Fue así como se modificó el mandato original, perdió independencia frente al gobierno, fue forzado a entregar financiamiento al fisco y a diversos organismos del Estado, se designaron representantes del Congreso Nacional en su directorio, algo quizás poco conocido en estos días. En los años 60 se llegó incluso a designar al ministro de Hacienda como presidente del banco. Todo ello condujo a una marcada inestabilidad monetaria en nuestro país. La inflación se transformó en un problema serio y crónico en buena parte del siglo XX. Las normas que rigen actualmente al Banco Central están contenidas en parte en la Constitución Política de la República, la de 1980, y en buena medida en una ley orgánica constitucional del año 1989, que es la que lo rige en aspectos más específicos. Estas normas recogieron muchos conceptos originarios de 1925, pero también introdujeron innovaciones. El cambio más importante, creo yo, esto es una opinión personal, no fue la autonomía, sino la prohibición de financiar al gobierno. Me propongo revisar algunas de las principales definiciones que rigen actualmente al Banco Central y que de una u otra manera van a estar presentes en la discusión que va a tener lugar como parte del proceso constituyente. Una primera definición es que el Banco Central es un organismo de rango constitucional, es decir, su existencia está consagrada en la Constitución Política. Chile fue uno de los primeros países en otorgarle al Banco Central este rango jerárquico. Posteriormente, un número creciente de países, de economías, han adoptado este mismo camino. Yo hice un recuento de 24 economías del mundo y contabilicé que un total de 14 de estas 24 se habían movido en la dirección de darle al Banco Central una jerarquía constitucional. Es decir, la mayoría estaba bajo un estatuto similar al del Banco Central de Chile. Entre ellas se destaca, por ejemplo, Alemania. Vamos a una segunda definición. El mandato del Banco Central de Chile es claro, preciso y acotado. Según la ley orgánica, su objeto es velar por la estabilidad de la moneda y el normal funcionamiento de los pagos internos y externos. Se podría frasear de otra forma y decir, por ejemplo, que sus objetivos son la estabilidad de los precios y la estabilidad del sistema de pagos. Se trata de dos objetivos complementarios que se refuerzan mutuamente. En realidad, en último término, es un solo objetivo, que en determinadas circunstancias puede plantear tensiones o dilemas complejos, ha ocurrido en el pasado, pero que, como digo, se refuerzan mutuamente. Este es un mandato muy en línea con el de la mayoría de los bancos centrales del mundo, con distintos fraseos, con distintas expresiones, todos apuntan en la misma dirección.
Es importante tener presente que el Banco Central o los bancos centrales no tienen instrumentos para perseguir otros objetivos. A veces se tiene la tentación de agregarle tareas, funciones u objetivos al Banco Central, pero en realidad estas instituciones no tienen otros objetivos que sus herramientas tradicionales, que es su balance y las tasas de interés para efectos de las operaciones que hacen a través de ese balance. Con todo, uno podría señalar que la redacción del actual mandato podría ser precisada, perfeccionada, por ejemplo, sobre todo en lo que se refiere a el rol del banco en materia de estabilidad financiera. Hay ejemplos de bancos centrales que tienen roles más amplios. Uno de ellos, el año 53, como resultado del proceso que ya comenté, Chile le entregó a su Banco Central un mandato bastante amplio, quizás difícil de precisar. Se hablaba de que el banco debía propender al desarrollo de la economía nacional mediante la política monetaria y crediticia. Estados Unidos es otro ejemplo de ello. Tiene un mandato que se conoce como el mandato dual, porque debe perseguir simultáneamente un objetivo de máximo empleo y otro de estabilidad de precios. Sin embargo, como todos los bancos centrales del mundo, el de Estados Unidos tiene un solo instrumento, hoy día es la tasa de interés, para perseguir simultáneamente estos dos objetivos. Una tercera definición que me gustaría traer a colación es la autonomía. De esto se ha hablado mucho a través de los medios de comunicación, normalmente es lo que más se destaca en relación con el Banco Central. Es una autonomía de carácter constitucional, en el sentido de que está consagrada en la propia Constitución. Esto implica que su gestión, la gestión del banco, no está subordinada a ningún otro poder jerárquico y, por tanto, se rige exclusivamente por sus propias normas, las normas establecidas en la Constitución o en su ley orgánica. En esa misma línea, el banco no forma parte de la administración del Estado, que tiene un estatuto propio, que tiene ciertas reglas y ciertas normas y, por tanto, queda al margen de ello. En esa misma línea habría que señalar que el banco no está sujeto a la fiscalización de la Contraloría General de la República, puesto que ésta supervisa a la administración del Estado. Coherente con esta definición de autonomía, la dirección y administración superior del banco se le entrega a un consejo de 5 miembros que funcionan con independencia de cualquier otro poder del Estado. Los consejeros son nombrados por el presidente de la República, previo acuerdo del Senado, y en el caso del presidente del banco, este es designado por el presidente de la República entre los miembros del Consejo. El Consejo tiene, por tanto, la dirección y administración superior de la institución. Sin embargo, es importante subrayar que la autonomía no es absoluta, tiene limitaciones. El Banco Central no es una república independiente al interior del Estado. Como ya he mencionado, las autoridades superiores son designadas con participación de los poderes ejecutivo y legislativo. Los consejeros pueden ser removidos por ciertas causales muy bien establecidas en su propia ley. Las remuneraciones no se las fija el propio Consejo, son fijadas por el presidente de la República. El ministro de Hacienda puede asistir a las sesiones del Consejo con derecho a voz, debe ser escuchado. Y además, entre otras limitaciones o restricciones que establece la ley, el banco debe informar con cierta periodicidad sobre sus políticas y normas al presidente de la República, al Senado, a la ciudadanía y a los mercados. La autonomía es hoy una tendencia a nivel mundial. La mayoría de los bancos centrales, con variantes y matices, han adquirido un estatuto de autonomía. Ello no debería cambiar, por tanto, en la nueva Constitución. Pasando a una siguiente definición, las normas de remoción de las autoridades superiores del banco son coherentes con la naturaleza que se le ha asignado a la institución. Los consejeros pueden ser removidos,
por el presidente de la República, previo acuerdo del Senado, por ciertas causales que están contempladas en la ley. Este es un punto poco conocido por la opinión pública. El presidente de la República también puede destituir al presidente del banco, previo acuerdo del Senado, y adicionalmente, dado que los consejeros tienen una serie de normas de conducta y prohibiciones que están contempladas en la ley, existe un mecanismo de acusación ante la Corte de Apelaciones de Santiago, en caso de que se hubiesen infringido alguna de esas normas de conducta. Por ejemplo, los consejeros no pueden mantener acciones de bancos. Si alguno incurriese en esa prohibición, adquiriese acciones de banco, podría ser acusado ante la Corte de Apelaciones de Santiago, y ese proceso puede conducir al cese de funciones del consejero acusado. La acusación constitucional como un acto más bien político no está contemplado en las normas vigentes. La naturaleza del banco no hace recomendable establecer esta facultad, porque si ello fuese así, las decisiones del banco podrían ser objeto de revisión por parte de otro poder del Estado, y eso mermaría su autonomía. Las decisiones que adopta el banco pueden ser objeto de discusión pública, no están exentas de ciertos costos. Bueno, si eso fuese revisado por parte del Congreso Nacional, creo que eso afectaría el funcionamiento autónomo e independiente de la institución. Yo he hecho una revisión a nivel mundial de qué países, qué economías contemplan acusaciones constitucionales a los banqueros centrales, y de un total de 23 países para los cuales he recopilado información, solo dos tienen este mecanismo contemplado en su normativa. Los 21 restantes no la contemplan porque reservan este recurso solamente para los miembros del gabinete, entendiendo que se trata de una actuación, de un acto más bien de orden político. Pasando a otro tema, el Banco Central es un organismo de carácter técnico, así lo dice la ley, así lo dice la Constitución. Esta es una definición bien importante porque va muy de la mano de la definición de autonomía. Este carácter técnico y la autonomía son inseparables. Esto no siempre se advierte a nivel de opinión pública. Pues esto quiere decir que las tareas que el banco ejecuta son tareas profesionales, alejadas del debate propiamente político, porque en torno a los objetivos del Banco Central existe una amplísima coincidencia a nivel de opinión pública, de manera tal que si estamos de acuerdo en el objetivo, la tarea pasa a ser una tarea propiamente profesional o técnica. Un siguiente concepto interesante que está consagrado en la Constitución es que el financiamiento que otorga el banco está restringido a bancos e instituciones financieras. La Constitución y la ley del banco no definen con precisión qué son instituciones financieras. Lo que son bancos está claro. En el pasado se entendió que las sociedades financieras que hoy día desaparecieron también eran instituciones financieras y por tanto podían acceder al financiamiento del Banco Central. Esta es una definición clave. No estuvo en el origen del Banco Central en 1925 y es una de las innovaciones importantes que introduce la Constitución de 1980. Esto refuerza la idea que está muy en los orígenes de los bancos centrales, en el sentido de que este es el banquero de los bancos. Está para servir como prestamista de última instancia de los bancos, no de otro tipo de instituciones. En concordancia con ello, el banco tiene prohibición de otorgarle préstamos al gobierno o también a las empresas o a los particulares. Esta prohibición alcanza también a los organismos públicos y las empresas estatales. Hasta hace poco, esta prohibición era muy absoluta y cubría también la posibilidad de adquirir títulos financieros del gobierno. Es decir, también estaba prohibido hacer esa compra o adquisición de títulos financieros del gobierno en el mercado secundario.
pero esta fue levantada precisamente este año. Creo que fue una iniciativa muy positiva y que probablemente va a tener una aplicación práctica con motivo de este retiro del 10% que se está implementando a partir del día de hoy. Esto muestra que las normas no están escritas en piedra y que admiten siempre perfeccionamientos. Esta facultad de comprar y vender títulos del Tesoro Público la tienen los bancos centrales de las economías avanzadas, de manera tal que estamos siempre muy en línea con lo que son recomendaciones internacionales. Y se usa justamente para poder conducir con propiedad la política monetaria. Una siguiente definición que es muy importante, que no siempre se subraya, es que el Banco Central, y esto lo dice la Constitución, no puede discriminar en sus políticas y normas. No puede discriminar entre personas, instituciones o entidades que realicen operaciones de la misma naturaleza. Bien importante este aspecto. Se trata de entidades que realizan operaciones de la misma naturaleza. Esto está también en la ley orgánica, se reproduce la ley orgánica en el artículo 2. Como digo, esto es una norma interesante, poco conocida, y que tiene importancia porque en el pasado el banco aplicó políticas que discriminaban. Por ejemplo, las tasas de encaje no eran idénticas para todos los bancos. Había algunas más altas, otras más bajas, dependiendo de la naturaleza de las instituciones. También se aplicaron, por ejemplo, los cambios múltiples. En fin, se usaba esta facultad de discriminar con el objeto de intervenir en el funcionamiento del sistema y perseguir ciertos objetivos, ¿cierto? De carácter sectorial u otros. La Constitución establece con mucha claridad que esto no se puede hacer, que las normas tienen que ser parejas para todos, lo que es importante porque garantiza igualdad de trato para todas las instituciones que compiten en un mismo terreno. Una última definición es que el Banco Central debe informar, no rendir cuenta, esa es la palabra que usa la ley. Debe informar sobre sus políticas y actuaciones a las autoridades y obviamente también al público y a los mercados. Hace algún tiempo atrás se intentó cambiar el verbo informar por el de dar cuenta, pero ello fue rechazado por el Senado de la República. Parece un asunto menor, pero tiene implicancia, porque si hay una rendición de cuentas porque hay previamente un mandato, y ese mandato y esa cuenta puede ser aprobada o rechazada. Entonces, hoy día el Banco Central no está en ese escenario. Debe informar, tiene políticas de información con mucha transparencia, pero la cuenta no es objeto de aprobación o rechazo por parte de ninguna otra autoridad del Estado. Quisiera detenerme en el desempeño del banco, ¿cierto? Todas estas normas han sido aplicadas con estrictez desde 1990 a la fecha. Es interesante evaluar rápidamente cuál ha sido el resultado del funcionamiento de un banco bajo este esquema institucional. ¿Cuáles son los resultados? Una de las primeras cuestiones que interesa en un banco central es qué hace o qué no hace en materia de inflación. Y vean ustedes, esa es la evolución de la inflación desde 1990 a la fecha. Es verdaderamente notable. La inflación se redujo desde niveles del orden de 2 dígitos de todas maneras, llegó incluso casi al 30%, y gradualmente, sin provocar disrupciones en el funcionamiento de la economía, la tasa de inflación se fue reduciendo gradualmente y hoy día está en niveles comparables con las tasas que se observan a nivel mundial. Este es un desempeño, creo yo, muy sobresaliente. Vamos al gráfico siguiente, que muestra la inflación desde el 2000 en adelante, comparada con la meta. El Banco Central, a partir del año 2000, se propuso una meta del 3%. Por supuesto, no siempre se ha alcanzado instantáneamente esa meta. Han habido desviaciones porque el Banco Central no controla todos los factores,
todas las variables que pueden tener incidencia en la inflación. De pronto el precio del petróleo sube y eso tiene un efecto sobre el IPC, pero lo que es interesante es que en promedio, durante estos 20 años en que ha estado en aplicación este régimen de meta, con el 3% como meta específica, el Banco Central ha obtenido un promedio que es prácticamente igual al 3%. 3,2% es la cifra que me da a mí si uno toma el promedio de 20 años. Eso de nuevo es un logro muy sobresaliente. Siguiendo con la evaluación del desempeño, si tomamos los últimos 10 años y calculamos las expectativas de inflación que fluyen de los bonos que emite el Banco Central, de nuevo nos encontramos con que estas expectativas han permanecido muy ancladas al 3%. Esto quiere decir que el mercado ha esperado siempre que el Banco Central, más allá de desviaciones transitorias en materia de inflación, ha esperado siempre que va a restablecer el logro de una meta del 3% y que se va a producir la convergencia a esa meta. Estas cifras muestran muy claramente que la inflación esperada ha estado muy anclada al 3%. Y un último cuadro que me gustaría presentar es que todos estos logros no son resultado del azar, son el resultado de un marco institucional, de una estabilidad institucional que es muy superior a la observada en el pasado. En este gráfico yo muestro cuál ha sido el promedio de permanencia de los presidentes del Banco Central como una medida de estabilidad, es una medida de autonomía, de independencia frente al gobierno. Bueno, nos encontramos con que en el pasado hemos tenido promedios de permanencia mucho más bajos y que la permanencia más alta, la que denota mayor estabilidad institucional del banco, es justamente la que se produce a partir del año 90. Los presidentes han durado 4,4 años en promedio y eso supera con creces lo que ocurrió en los dos periodos previos que están identificados en este gráfico. Entonces, un poquito para cerrar y dejar espacio para conversar y para recoger preguntas. Creo que el Banco Central es una pieza clave de nuestro ordenamiento económico. Su importancia está muy bien recogida en las normas que lo rigen. Su marco institucional está en línea con recomendaciones internacionales. El balance de su desempeño desde 1990 hasta la fecha es, por decirlo menos, bastante positivo, muy positivo. Su fortaleza además ha sido puesta a prueba en dos crisis globales, la del 2008-2009 y ahora en la actual crisis global por la que estamos atravesando. Y sin lugar a dudas que la respuesta del banco ha sido claramente satisfactoria. Hay que reconocer, eso sí, que el banco no ha logrado todo esto solo. Ha contado con el apoyo de otras instituciones, de otras políticas. Por ejemplo, la política fiscal ha sido muy apoyadora del Banco Central porque ha habido mucha responsabilidad en el manejo de la política fiscal. También el trabajo de los supervisores bancarios y financieros ha sido muy importante para facilitar el trabajo del Banco Central y el respeto de las autoridades políticas. Yo diría que tanto los presidentes de la República como el Congreso Nacional y particularmente el Senado de la República han sido muy respetuosas de la autonomía del Banco Central. Estas cosas son siempre recíprocas. Uno puede invocar autonomía, pero si esa autonomía comienza a ser socavada, realmente a la larga no se puede sostener y provoca daño. En suma, sin perjuicio de posibles ajustes o perfeccionamientos, que son siempre posibles, el actual marco institucional debe ser preservado en sus definiciones fundamentales. Me gustaría terminar con, ¿podremos poner el mensaje final en la lámina 33? ¿Será posible, Giorgio? Bueno, si algo funciona, no lo cambies, mejóralo. Me quedo entonces con ese mensaje final. Y quedo a disposición entonces para poder tener una conversación y recoger algunas preguntas, conversación con Jessica López. Hola,
Buenas tardes ya, muchas gracias a la Universidad Católica de Valparaíso, al Magíster en Banca y Mercados Financieros, a Enrique en particular, a RedMat, organización a la que pertenezco, gracias María Isabel, al Instituto de Estudios Bancarios, Lucía Pardo, muchas gracias, a la presentación e introducción que hizo el presidente del Banco Central, y sobre todo Enrique y esta presentación que siempre recoge en su caso algo de la historia, que siempre es tan importante que podamos construir a partir de la historia, y por lo tanto todo el recuento que hace Enrique respecto a lo que ha sido la historia del Banco Central de Chile desde el año 25 y las cosas que funcionaron y no funcionaron, es a mi juicio extremadamente importante. Hoy día estamos enfrentando el proceso constituyente y por supuesto toda la ciudadanía espera, creo yo, que dentro de toda la mirada que se dé a la Constitución, se incluya ahí lo que tiene que ver con la institucionalidad económica, la Constitución económica que se ha dado en llamar. Y dentro de eso, en el Banco Central, que como señalaba Enrique, tiene una definición a nivel constitucional respecto de su autonomía en particular. En ese sentido, Enrique, yo tengo algunas cosas sobre las que me gustaría plantearte y volver también. Tú has mencionado algunas cosas que han estado en cierto sentido en la palestra pública y que yo creo que es necesario tomarlas y hacerse cargo de ellas. Una tiene que ver con las designaciones de los consejeros. El mecanismo tiene que ver con que el presidente de la República le propone al Senado el nombre de los consejeros y el Senado debe aprobarlos hay un quórum ahí mínimo necesario. Sin embargo, cuando nosotros vemos todo ese proceso, vemos que hay una manifestación de que ahora le toca a este lado del espectro político, ahora este consejero, este cargo de consejero corresponde a este otro lado del espectro político. Entonces la palabra cuoteo está muy cerca, encuentro yo, y me gusta más hablar de representatividad en términos de la representatividad que el Consejo del Banco Central tiene que tener en relación con lo que son la representación de la ciudadanía también en el Senado. ¿Cómo ves este tema tú y en qué medida se podría fortalecer, mejorar, cambiar algo? Varias observaciones. En primer lugar, hay que descartar completamente la idea de que el Banco Central se autogenere sus autoridades, porque eso implicaría aproximarse a este concepto de una república independiente. Entonces, hay que nombrarlos a las autoridades superiores, no al resto de los ejecutivos y profesionales del banco, pero a las autoridades superiores, a los 5 consejeros, hay que nombrarlos a través de un procedimiento que tenga completa legitimidad. Así es. En general, en todos los países, estos nombramientos los hace el presidente de la República con alguna participación del Senado, del Congreso, en fin, hay distintos procedimientos. En Estados Unidos es así. Los miembros de la Reserva Federal son nombrados por el presidente de la República y son ratificados por el Senado. A veces el Senado se pone un poquitito díscolo y no da la aprobación y el Consejo y el directorio comienza a funcionar con menos del número de miembros que corresponde. Esa es una práctica que aquí nunca ha ocurrido y me alegro que haya sido así. O sea, han habido algunas fricciones, pero en general los nombramientos propuestos por el presidente de la República han sido aprobados por el Senado. Tú mencionas el tema del coteo. Sí, yo creo que estas cosas hay que hacerlas bien, porque cuando no se hacen bien comienzan a aparecer estos conceptos, que esto está coteado, hay que hacerlo bien, y eso tiene varios elementos. Para mí no es tan fácil hablar de esto porque yo pasé por ese proceso, entonces, pero una cosa que uno debería hacer, por ejemplo, es que
siempre las calificaciones sean óptimas. No puede ser de otra manera. Si uno supedita el cuoteo a cualquier otra consideración, creo que estamos mal. Eso no puede ser así. Entonces, hay un tema de calificaciones, hay un tema de credenciales, y en eso hay que ser muy riguroso, y eso es una de las cosas que garantiza que esto funcione bien. De manera tal que aquí, yo diría que en el caso del Banco Central ha funcionado correctamente, justamente porque las personas que han sido nombradas tienen las credenciales adecuadas para ejercer ese cargo, más allá de este tema de las sensibilidades. Sí, eso es así en todas partes del mundo. No veo opciones para efecto de decir, mire, esto vamos a hacer un concurso como quien nombra un profesional de un departamento. Eso no es posible, porque son autoridades a las que la ciudadanía, el Estado le entrega facultades muy importantes, y justamente para garantizar la autonomía se requiere que haya una completa legitimidad respecto de este proceso de nombramiento. Pero un comentario adicional. Una vez que el consejero es designado, teniendo alguna sensibilidad, porque en materia económica, si bien hay una profesión, hay pequeñas diferencias, no digo grandes diferencias hoy día en la profesión, hay una gran convergencia hacia ideas bastante compartidas. Hay de pronto algunas diferencias. Debemos subir la tasa un poco más, un poco menos, cuán rápido debemos ir a una convergencia. Son temas que se discuten, que se debaten. Entonces, más allá de eso, una vez que un consejero nombrado pasa a representar el interés común, el interés del país, de Chile. No es representante de una sensibilidad, mucho menos de un partido político o de una coalición. Tiene que desprenderse de ello y ser representante y representar el interés del conjunto del país. Igual como un director de sociedad anónima puede ser elegido con los votos de una parte de los accionistas, pero una vez que se sienta en el directorio, representa el interés común. Muy importante ese punto. Ok. Efectivamente, ha sido un lujo y las calificaciones, las credenciales, como dices tú, de todas las personas que han pasado por el Consejo del Banco Central. Hay varias inquietudes respecto, y que surge también de tu presentación, respecto al mandato, a lo acotado del mandato, y a qué impacto podría tener una ampliación del mandato, por ejemplo, en lo que tú mismo representaste sobre el mandato de la Fed en Estados Unidos, que incorpora el tema del empleo como uno de sus objetivos, junto con el tema de la estabilidad financiera, digamos. ¿Cómo lo ves tú, el tema de poder ampliar el mandato del Banco Central? Mencionaste que no había instrumentos para otras cosas. ¿Cómo lo ves eso? Yo creo que hay que preservar un mandato acotado, como el que tenemos hoy día. El fraseo, la forma como se redacta, puede tener perfeccionamientos. Por ejemplo, yo creo que toda esta idea de que el banco juega un rol en materia de estabilidad financiera es importante que quede claro. No sé si en el mandato, por ejemplo, hoy día está teniendo lugar el segundo retiro del 10%. El Banco Central jugó un rol clave en el primer retiro. ¿En qué sentido? En el sentido de facilitar el proceso para que los mercados no tuviesen disrupciones y alteraciones significativas. Y en este segundo retiro también está jugando un rol. Entonces, hay ahí entonces, no es solo el sistema de pagos que podría tener una connotación un poquito restrictiva. Yo creo que el Banco Central tiene un rol. No es el único que tiene un rol en materia de estabilidad financiera, porque también hay una comisión de mercado financiero que tiene un rol en esta materia. Pero ahí uno podría trabajar, perfeccionar la redacción respecto. Pero tiene que ser un mandato acotado. Ahora, en el caso de Estados Unidos, siempre estas cosas tienen alguna explicación histórica, ¿cierto? Se llega a eso porque sucedieron ciertas cosas, ¿cierto? Estados Unidos venía saliendo de un régimen de patrón oro que se había, digamos,
bueno, y ahí hubo una cierta discusión y se introdujo ese mandato, lo introdujo el Congreso, porque en el caso de la Reserva Federal, el Congreso entiende que ha recibido un mandato de parte del Congreso Nacional, es este el que le ha entregado las facultades para poder operar, y bueno, modificó el mandato. Ahora, el punto que hay que tener claro es que por muchos mandatos que uno le agregue al Banco Central, y esa es una tentación que existe en todas partes del mundo, de agregarle, porque se ve que es una institución profesional, técnica, alejada quizás de los debates más políticos. Hay una tentación permanente de agregarle cosas, de agregarle flecos. Por mucho que uno haga eso, al final los instrumentos del banco son acotados. El banco tiene fundamentalmente como instrumento su balance, puede otorgar financiamiento y las tasas de interés asociadas a las operaciones que hace a través de ese balance. Eso es lo que hacen todos los bancos centrales del mundo. No hay otros instrumentos. Entonces, si uno dice, mire, que el Banco Central promueva el desarrollo, promueva el crecimiento, bueno, esas son cuestiones que tienen que ver con el manejo de políticas que están en el ámbito del gobierno, no del Banco Central, o que promueva la distribución del ingreso. Bueno, el Banco Central no puede mejorar la distribución del ingreso, excepto por la vía de cumplir bien su tarea, porque cuando hay estabilidad se ve favorecida la distribución del ingreso, en el sentido de que no se producen distorsiones a la distribución del ingreso propias de la inflación, ¿cierto? Que afecta los saldos monetarios o afecta el nivel de los salarios, ¿cierto? O sea, hay un efecto, pero ese nomás, no otros, ¿cierto? No podría promover políticas, no puede fijar impuestos, no puede hacer transferencias, no otorgar subsidios, en fin. Entonces, por mucho que uno quiera agregar cosas, bueno, al final los instrumentos son los que son, no son otros. Ahora, con todo, en su accionar, el Banco Central no ignora el tema, por ejemplo, de la actividad y del empleo. Por eso, el banco dice hoy día que trabaja con un horizonte de 24 meses. ¿Qué quiere decir eso? Que el banco, si se produce una desviación de la inflación respecto al 3%, reacciona con una cierta gradualidad, pensando en un horizonte de 24 meses. No se vuelve loco ni se desespera porque la inflación, por ejemplo, sube al 4%. No reacciona en forma violenta, en forma abrupta, sino que entrega un mensaje al mercado, adopta políticas tendientes a que gradualmente, y con eso está favoreciendo la evolución, la dinámica de la actividad y del empleo. Entonces, no es que lo ignore, pero tiene que actuar en el marco de lo que son sus instrumentos. Adicionalmente, si tuviera, por ejemplo, como objetivo la estabilidad de precios y el empleo, también hay un trade-off ahí del que hacerse cargo si te cobran todo, porque el otro tema tiene que ver con esto de que el Banco Central hoy día informa sobre su quehacer, su gestión, y no da cuenta, no está obligado a dar cuenta, que tiene que ver con dar cuenta del mandato entregado, pero como tú dices, previa aprobación de un tercero. Entonces el banco informa, y en eso yo creo que tenemos que reconocer que en los últimos años el banco ha hecho un esfuerzo bien importante de apertura, de mayor transparencia, de mayor información, de acercarse más a la ciudadanía, porque es un organismo tan técnico, ¿no? Y al final lo que hace o deja de hacer tiene impacto en la vida de las personas, ¿no? Directamente. Entonces, reconocer que hay una necesidad a lo mejor de acentuar aún más, pero yo creo que en esta última administración ha habido un esfuerzo en ese sentido de acercar lo que hace el Banco Central a la ciudadanía y informar cuáles son los criterios para tomar sus decisiones, distribuirse a lo largo de todo el país, explicando, presentando su IPOM, sus distintos estudios e instrumentos. Yo creo que eso es un tema muy, muy importante. En el tema el tema que ha estado súper en la palestra, Enrique, es el tema de gente que pide que sean sujetos de una eventual acusación
constitucional. Tú te referiste a la pasada esto también. Sin embargo, vimos, y a lo mejor nos pasa mucho esto en este proceso constituyente que hemos leído poco, que en el caso del Banco Central hay una extensa normativa y regulación respecto a remociones. Y en algunos casos súper específicas respecto a la probidad, al uso inapropiado de la información que tú recibes cuando eres consejero, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso al presidente del Banco Central cuando no sigue, en definitiva, los acuerdos que el mismo Consejo definió. ¿Qué le incorporaría el tema de la acusación constitucional, que es una medida tan extrema, que primero es una acusación por parte del Poder Legislativo, ¿no? Eso hay que tenerlo en cuenta. Claro, es importante reconocer que hoy día hay normas de remoción. Están contempladas en la ley orgánica, de manera tal que los consejeros no son completamente inamovibles. Las acusaciones constitucionales tienen siempre este carácter más bien político y se refieren en lo fundamental a controversia entre el Congreso y el Ejecutivo. Y por tanto los afectados son los ministros de Estado. Es importante tener presente que los jefes de servicio no son sujetos de acusación constitucional. Entonces, los jefes de servicio, digamos, impuestos internos, en fin, no pueden ser objeto de acusación constitucional. Entonces, yo creo que tal cual está, para avanzar en la remoción de un consejero o del presidente del banco, se requiere de alguna manera una coincidencia entre el Poder Ejecutivo y el Congreso. Así está planteado hoy día. Y eso conversa bien con este concepto de que el banco es un organismo técnico. Entonces hay que sacarlo un poquito de la guerrilla más política. Si uno abre esa puerta y dice, mire, puede ser objeto, 10 parlamentarios pueden iniciar una acusación, es poner al banco muy en el centro de una cierta guerrilla política. Hay decisiones que adopta el banco que pueden ser, que son opinables, ¿cierto? Por ejemplo, si el banco interviene o no interviene en el mercado cambiario, eso tiene implicancias y efectos para varios sectores de actividad productiva. O sea, estamos hablando de cosas, no de una política partidista, sino que implicancias económicas, ¿cierto? Sí. Y ha habido debates en el pasado respecto de que si el banco debía intervenir, no debía hacerlo. Por tanto, eso puede dar origen a acusaciones que tengan un sentido sectorial, ¿cierto? Porque hay un sector que está perjudicado. Entonces, creo que eso socavaría mucho la autonomía y además este concepto que yo subrayé de carácter técnico, ¿cierto? Si algo es de carácter técnico, uno remueve a un técnico no por consideraciones políticas, lo remueve simplemente porque es un mal técnico, lo cual requiere consideraciones de un poquito de otro orden. Por eso es que se requiere la concurrencia del presidente y del Congreso para estar de acuerdo en que esa remoción es procedente. Las normas de remoción establecen claro, la participación del presidente y salió un comentario respecto a lo relevante que es mantener el nivel constitucional de la autonomía del Banco Central. Porque alternativamente uno podría decir, bueno, que fuera objeto solamente de una ley orgánica y no de su presencia en la Constitución. Eso daría un cambio muy radical a la situación, ¿cierto? Yo creo que al establecerlo en la Constitución, se refuerza el concepto, queda claro que hay un mandato en esa línea del soberano, y no solamente en fin, de una ley de la República, con todo el respeto que me merecen todas las leyes, pero creo que refuerza el concepto. Ahora,
hay que estar claro que en Estados Unidos no es así, porque tiene una constitución muy antigua, que es anterior a la creación de la Reserva Federal. Inglaterra tampoco lo tiene porque prácticamente no tiene constitución, entonces, o tiene una constitución consuetudinaria de otro orden, pero yo diría que los países que se han visto afectados por graves problemas inflacionarios como Alemania, en fin, avanzaron en esa línea justamente para imprimirle un sello más claro y categórico a esto de la autonomía. Yo recomendaría que eso permanezca. A mí en esto de las designaciones se me ocurrió que a lo mejor aquí es posible establecer una participación de mujeres mínima y de hombres mínima, Enrique, ¿no? Son 5 consejeros, por lo menos 2 hombres o 2 mujeres. Eso, porque hoy día es como la mujer para mostrar que... ¿Qué opinas tú? Qué buena idea, muy interesante. Es para procesarla, ¿eh? Es para procesarla. Equilibrio de género. Ninguno puede ser más que 3. Claro, ¿Cómo sería? es para yo creo que esa inquietud ha estado presente, la inquietud más general, tú estás poniendo una regla, ¿cierto? Una regla, sí. La inquietud ha estado presente, y yo creo que es completamente válida, ¿cierto? Porque se aplica también a las sociedades anónimas, a los directores de empresas públicas. Sí, es una preocupación completamente válida, yo coincido. Lo de la regla hay que darle más vuelta porque de pronto puede chocar con otras cosas, pero me parece una idea interesante, buena para la discusión. Está buena, sí. Bueno, pedirte a lo mejor una reflexión final, estamos a pocos minutos de terminar, hay un lote de preguntas, pero hay muchos comentarios también, que no es posible hacerse cargo de ellos ahora, de todo, pero sí los podemos contestar después, Gianfranco. ¿Alguna reflexión, Enrique, sobre lo que ha ocurrido en pandemia, pero más allá de del rol que ha tenido el banco en el tema del retiro del 10% primero y segundo de los fondos de pensiones, sino cómo se ha transformado nuestra economía en forma bastante violenta en algunos meses en términos de moverse hacia no voy a decir hacia lo digital, pero sí hacia medios automatizados, y eso ha empujado, yo creo, la inclusión financiera en forma importante, porque las personas hoy día están obligadas, ¿no? Sobre todo cuando hay épocas de confinamiento y ahora estamos entrando de nuevo en un periodo peligroso. ¿Cómo ves tú que viene la cosa a futuro, más bien en términos de sistema de pagos y el rol del Banco Central ahí? Bueno, el Banco Central tiene un rol fundamental en el ámbito de los medios de pago y ese rol lo ha jugado bien. Por ejemplo, creó el sistema de pagos de alto valor, que es un sistema completamente digitalizado, que ha reducido mucho los riesgos de esas operaciones, y también ha ido dando facilidades, fijando reglas para todo lo que son los sistemas de pago al por menor, al detalle. En ese sentido, yo creo que durante esta crisis hemos dado saltos muy importantes en materia de digitalización. Estábamos en un camino que era hacia una mayor participación de los medios digitales, pero ese proceso se ha acelerado en estos meses, como resultado de circunstancias, ¿no? Nos hemos visto forzados. Aquellos que quizás se resistían un poco a usar medios electrónicos lo han tenido que hacer forzadamente por las circunstancias y por tanto es algo que va a quedar y es positivo a la larga porque reduce costos y genera beneficios para todo el mundo, para las empresas y también para las personas. Ir al banco conlleva el pago de un pasaje de bus o de metro,
tiempo, y si lo podemos hacer electrónicamente hay una ganancia, y en este escenario eso ha ocurrido. Estaba revisando hace poco algunas cifras, por ejemplo, el número de cheques emitidos por las personas naturales en 12 meses se ha reducido a la mitad. O sea, hoy día se están emitiendo la mitad de los cheques que se emitían hace 12 meses atrás. Entonces, nadie quiere un cheque, nadie quiere ir al banco a hacer una fila para cobrar un cheque. Entonces, todo el mundo prefiere una transferencia. Y por otro lado, en contraste, las transferencias electrónicas, el uso de la tarjeta de débito, las transferencias directas han aumentado a tasas de dos dígitos. Entonces va a quedar eso. Ahora, igual quedan muchos lomos de toro. Todavía uno ve mucha gente haciendo fila en los bancos y uno se pregunta ¿por qué? ¿Por qué tanta gente se le pierde la tarjeta, tiene que volver a que le den una nueva clave? Creo que ahí hay desafíos importantes para que este proceso se acelere, porque tiene beneficios, ganancias de eficiencia muy grandes para todos. Bien, hacer un comentario general respecto de las cosas que aparecen en las preguntas y comentarios. Hay una... Mira, aquí dice, ¿cómo afecta el retiro del 10% en el stock de dinero? Porque hay mucha gente que ha retirado su 10% en efectivo. Eso es una presión que le pone al circulante el tema del 10%. Era un comentario nomás que apareció esa pregunta, pero... No, Es un tema, la demanda por circulante ha aumentado, como resultado la pandemia aumentó, porque la gente, claro, decía, bueno, no voy a poder ir al banco, entonces saco dinero, retiro dinero para mantenerlo en la casa, para poder hacer las compras y no tener que verme forzado a ir a un cajero automático toda la semana. Entonces, esa demanda aumentó y los retiros la han aumentado. Por eso debería tender a ajustarse. Estamos también en diciembre, hay una demanda estacional en diciembre, debería ajustarse. Sí. Mira, solo comentar a raíz de lo que aparece aquí entre los asistentes de preguntas y comentarios, de que hay la necesidad de reforzar la información respecto a cuál es el rol del Banco Central, respecto a cómo se designan sus autoridades, respecto a lo que hace y lo que no hace sobre todo, respecto a que, por ejemplo, alguien preguntaba cómo a raíz de esta discusión de la triangulación de plata, de la AFP, no sé qué, ¿por qué el Banco Central no ha intervenido? No tiene nada que ver. Entonces, hay que, por parte del Banco Central, reforzar lo que es el conocimiento de la ciudadanía y a lo mejor la gente más experta también respecto de cuál es su rol y sus capacidades de actuar, ¿no? Así como la Comisión de Mercado Financiero, porque había un comentario respecto de por qué no se juntan, pero se traslapan ciertas funciones. Entonces yo creo que hay una confusión todavía y queda como encargo entonces para el Banco Central y para la Comisión de Mercado Financiero es que es bueno para la ciudadanía entender cómo funciona esta infraestructura institucional, concepto que aprendí yo de la Super de Banco, cómo funciona la infraestructura institucional de nuestra economía, ¿ah? Cuáles son los distintos actores, qué roles tienen. Ahí probablemente tenemos un gran trabajo todavía por hacer. Vamos a dejarlo hasta aquí. Yo quiero agradecer nuevamente, Enrique, por tu presentación. Me encantó, como siempre, tan clara, precisa y también lo de la historia, que nos permite siempre volver y construir a partir de eso. Agradecer nuevamente a la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, al Magíster en Banca y Mercado Financiero, que Enrique dirige, el saludo que nos envió el presidente del Banco Central, la presencia de María Isabel Aranda, presidenta de RedMat, y Lucía Pardo, rectora del Instituto de Estudios Bancarios, Guillermo Subercasó. Muchas gracias a todos. Tomaremos las preguntas y comentarios y nos haremos cargo de ellas, así que les agradecemos la paciencia por eso. Gracias, Enrique, a ti. Gracias.
Con estas palabras, a nombre del Magíster en Banca y Mercados Financieros que se dicta en España, Brasil, México y Marruecos, con más de 1.500 egresados y que iniciará su cuarta versión en Chile en abril 2021, damos por finalizado el presente seminario. Agradecemos a los panelistas, a quienes Gianfranco Arata, a nombre del autor Enrique Marchal, les hará llegar el libro Reflexiones sobre el sistema financiero chileno. A todos, por su distinguida presencia y participación, muchas gracias.